Muy buenos días con todos ustedes, chicos del Anual San Marcos 2 de la Academia APU. Les saluda, como todos los sábados, el profesor Juan Yucra, de Historia Universal. Hoy estamos aquí reunidos para tratar este tema, Grecia. Uno de los temas que más viene en examen de admisión de la Universidad de San Marcos. Y en los últimos años ha venido frecuentemente este tema. Como el tema de Grecia es muy largo, lo vamos a desarrollar en 2 semanas. Así que hoy veremos Grecia 1, desde sus orígenes hasta el periodo clásico, y ya la próxima semana haríamos Grecia 2, desde las guerras médicas hasta Alejandro Magno. Muy bien, chicos. Entonces, nos preparamos para ya iniciar nuestra sesión. Muy bien, esperando que estén bien de salud, ya que mantengan el ánimo pues para seguir estudiando a pesar de las circunstancias. Bien, chicos, entonces vamos a avanzar. ¿Ya? Muy bien. El que vengan muchas preguntas sobre Grecia en exámenes de admisión, el que le demos bastante importancia a este tema, más que a Mesopotamia, más que a Egipto, ya que le estamos dando 2 clases, 2 semanas para estudiar a los griegos, se justifica porque Grecia es considerada la cuna de la civilización occidental. La civilización occidental es la que más se ha extendido, la que domina, digamos, el mundo en la actualidad. Esta civilización occidental fue la que se desarrolló en Europa, ¿sí? Con los griegos, los romanos, los reinos europeos, ¿no? Posteriores, y se trasladó luego a América, con la invasión europea del siglo XV, XVI. Muy bien, entonces esta cultura o civilización occidental que compartimos, los que vivimos en esta parte del mundo, tuvo sus raíces en la antigua Grecia, ¿ya? En la antigua Grecia, así que todo se remonta pues a la antigua Grecia. Y en pantalla observamos una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia, ¿ya? Tal vez identifiques qué ciudad es. Aquí en el medio hay un templo muy importante, la obra arquitectónica más importante que se hizo en Grecia. Se llama, porque todavía existe, Partenón. ¿En qué ciudad se construyó el Partenón, muchachos? Esta ciudad fue la más importante de la antigua Grecia, tanto así que cuando Grecia volvió a surgir, el Estado moderno de Grecia, pues tomó esta ciudad como capital. Hoy es la capital de Grecia. Me refiero a la ciudad de... todavía no me han contestado, chicos. A la ciudad de Atenas. ¿Ya? Atenas, que es lo que más vamos a resaltar, pues, en estas clases de Grecia, ya que se convirtió en la ciudad número 1, ya inclusive más importante que Esparta, históricamente más importante que Micenas y que otras ciudades que se desarrollaron por acá. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, ya observando cómo era la Grecia antigua, vamos a estudiar este tema. Y empezamos, como siempre, con la ubicación. ¿Ya? ¿Dónde queda Grecia? ¿Dónde queda Grecia? Pues Grecia se ubica en una península. En el mapa aquí se observa una península. Acá donde dice Tesalia, Epiro. Pues esta península se llama, por acá lo colocamos, Península Balcánica. ¿Ya? Balcánica. O también le podemos llamar simplemente los Balcanes. ¿Ya? Los Balcanes. Recuerden este nombre, porque lo voy a repetir en diferentes clases. Así dejemos de estudiar Grecia en otros temas, vamos a destacar esta península. Es importante este lugar porque, digamos, es lo que de alguna manera conecta el resto de Europa
con África, perdón, con Asia más que con África. Y hasta el día de hoy es una zona estratégica. Por algo se han dado conflictos por el control de esta zona. Muy bien. Entonces, en el mapita observamos la península balcánica y también al costado, a la derecha, tenemos el mar Egeo, ¿ya? Y numerosas islas en el Egeo. A ver, vamos a agrandar para ver esto. Ahí está el mar Egeo, la isla de Creta. Muy bien, este es el mundo griego, ¿ya? Cada puntito, pues, es una ciudad griega. Acá, por acá puedes ubicar Atenas. Por acá está Esparta, Micenas, que también vamos a destacar, Corinto, Tebas, no confundan con la Tebas de Egipto, ¿ya? Esta es la Tebas de Grecia, ¿ya? Me van a permitir, ya, siempre me hacen preguntas sobre mitología griega y me van a permitir, pues, ya, eh, no meterme en la mitología, ¿no? Una que es muy amplia, dos, pues, que tal vez mejor sería que hablen sobre los dioses con el profe de literatura, que es, él habla justamente sobre la mitología. Y como el tema es amplio, centrarnos en la parte histórica, ¿ya? Por supuesto, tenemos que mencionar la religión griega, ¿no? Pero, ya no meternos tanto a ese campo, ya que en literatura ya lo desarrollan. Muy bien. Ahora, tal vez el mapita que he mostrado no nos ha ayudado tanto a ubicarnos, entonces podemos utilizar otro mapa, como solemos hacer, ¿ya? Así que buscamos Grecia, ahí está, Grecia. Muy bien. Como vemos, Grecia, ¿ya? Actualmente existe un estado llamado Grecia. Ahí está, que se encuentra al sur de Europa. Y se encuentra, como puedes ver, en una península. Muy bien, esta península es los Balcanes. En esa península no solo queda Grecia, Grecia queda en el sur, pero al norte de Grecia hay numerosos países balcánicos, como Bulgaria, Serbia, Croacia, Rumanía y muchos otros. En sí, en los Balcanes se han formado numerosos países. Muy bien. Ahora, no confundas de península, porque se suele confundir entre las tres penínsulas que quedan al sur de Europa. Lo que está en este extremo, a la izquierda de la pantalla, es la península ibérica. ¿Ya? Ibérica. Allí ubicamos a los actuales Portugal y España. Muy bien, en medio está la península itálica, la que parece una bota, inconfundible, ¿no? Allí ubicamos a Italia actualmente. Allí nace Roma, como veremos de acá a un par de semanas. Y lo que está acá al costado viene a ser la península balcánica. ¿Está bien? Creo que de mayor tamaño que las otras dos. Sí, es más grande que las otras dos. ¿Ya? Ahí está. Y si es una península, o sea, una porción de tierra que avanza en el mar, está rodeado por mares. Como vemos, está el Mar Negro a un lado, está por aquí el Mar Adriático, ya está el Mar Jónico, y el mar que más nos interesa cuando hablamos de ese tema es el Mar Egeo, que se encuentra, como ves, hacia el este de Grecia. Es el mar que ellos dominaron, el Mar Egeo, ¿ya? Y van a matar literalmente por el control de este mar, como veremos en las guerras médicas. Y bueno, ya todo el mar que está ya en el interior es el mar Mediterráneo, que separa Europa de África. Muy bien, quiero que recuerdes el escenario, la parte geográfica, porque voy a mencionar bastante, ¿ya? Así es, los griegos van a tener guerras por el control del mar Egeo, por el control del mar Negro, ¿ya? Entonces, en las preguntas les vamos a poner así, ¿ya? Así es.
Por ejemplo, la guerra de Troya fue por el control del Mar Negro. Las guerras médicas fue por el control del Mar Egeo. ¿Ya? Entonces, tenemos que ubicarnos, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa se encuentra más allá? Pues al costado de los Balcanes, como puedes ver, donde dice Turquía, país actual, este lugar que también nos va a interesar mucho, ¿va? En la historia griega, le vamos a llamar Asia Menor, ¿ya? También la península de Anatolia, pero más vamos a usar Asia Menor, ¿ya? Esta parte de acá, que ya corresponde al continente asiático. Muy bien. Destaco esto porque aquí también vivieron griegos, como vamos a decirlo en un momento. Muy bien, entonces, ya habiéndonos ubicado de una mejor forma, observando este mapa, vamos a continuar donde nos encontramos. Ya está. Entonces ya tenemos más claro la ubicación de Grecia. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ahora, hay otra manera de llamarle a Grecia. En sí es la manera correcta de llamarle. La manera correcta es decirle la Hélade y no Grecia, ya que Grecia es el nombre que los romanos difunden, pero en sí los griegos utilizaban el término Hélade. Así que tómalo como el antiguo nombre de Grecia, digamos, la Hélade, ¿ya? Y ese término ha venido en preguntas de examen de admisión, ¿ya? Entonces, cuando han preguntado por esta historia, no han puesto Grecia, sino Hélade. No vaya a ser que uno se confunda y ¿qué es esto? Hélade, no he estudiado Hélade. ¿Cómo que no? Es Grecia. Ya, ahí está. Y a los griegos les vamos a llamar también helenos. ¿Ya? Helenos. Claro, esto tiene una explicación mitológica, pero vamos a obviar esa parte. Muy bien. Listo. Entonces tenemos la ubicación de Grecia. Ahora nos preguntamos por los periodos de su historia. ¿Ya? Porque la historia griega es relativamente extensa, igual que un poquito menos que cuando hablamos de Egipto o de Mesopotamia, de China, la India, han tenido pues, ¿no? Han sido culturas muy duraderas en el tiempo, y Grecia de alguna manera también, porque si vemos acá, la historia griega se remonta hasta los 2600 antes de Cristo. 2600 antes de Cristo, es bastante. Ese año o esos años era cuando se construían las pirámides de Gizeh, Keops, Kefren y Cerinos en Egipto. 2600 antes de Cristo era más o menos cuando acá al norte de Lima se construían las pirámides de Caral, ¿sí? La cultura Caral, sí la conocen. Así que desde ese tiempo hasta el 146 antes de Cristo, es que se desarrolla esta larga historia griega. ¿Y qué pasó 146 antes de Cristo? Pues el territorio griego fue dominado completamente por los romanos, ¿ya? Y con la llegada de los romanos ya acaba pues toda esta larga historia. Así que la historia de la antigua Grecia se remonta al surgimiento de la primera civilización eh, llamada cretense en el 2600 a.C. y se desarrolla esta historia de la Grecia antigua hasta pues el 146 a.C. cuando se da la dominación romana. Muy bien, entonces, como son 2500 años de historia, lo que hacemos es partir esto en varios periodos. Allí puedes ver, tenemos 6 periodos: cretense, micénico, oscuro, arcaico, clásico y el helenístico. Ya tenemos que estudiar todos ellos. Ya, todos ellos, así es, son importantes. Dirán, pero ¿habrá uno más importante? Sí, siempre hay uno más importante. ¿Cuál es el periodo más rico, el periodo de esplendor de la Grecia antigua? ¿Cuál es lo que más ha venido en examen de admisión? Lo que más tiempo nos va a tomar también a nosotros desarrollar. Pues el periodo, a ver, los chicos que están señalando,
a ver, pero no se llama helénico, se llama, está hablando de la época helénica. Así, claro, la época helénica, si comparamos los dos, prehelénica y helénica, la época helénica, en efecto, es más rica, es más importante, ya, pero me refería a los periodos, estos 6 periodos que están en negrita, pues de ellos, el llamado periodo clásico, el periodo clásico es el más importante, ¿ya? El periodo clásico. De aquí ha venido más preguntas. ¿Qué pasó en el periodo clásico? Pues el apogeo de Atenas, de Esparta, la guerra médica, la guerra de Peloponeso, el ciclo de Pericles, ¿ya? Cuando surge la filosofía, ¿no? El teatro, la democracia, o sea, lo más importante de la historia griega se da en el periodo clásico, ¿ya? Pero también pues han hecho preguntas de admisión sobre el periodo arcaico, sobre el periodo oscuro, así que tenemos que revisar todos estos periodos. Eh, pues en la presa Marcos y ¿no? en otros materiales, autores, hacen esta diferencia entre una época prehelénica y una época helénica. En la época prehelénica se desarrollaron las civilizaciones egeas, así la han llamado, ¿ya? Egeas. Muy bien, ya sabes, este nombre es por el mar que hemos visto. ¿Cuáles son estas civilizaciones egeas? Pues dos son las más importantes, son las que vamos a revisar en un momento. La civilización cretense y la micénica. ¿Ya? ¿Por qué le habrán llamado prehelénicas? ¿Será porque estas primeras civilizaciones fueron creadas por los pueblos más antiguos que habitaron Grecia? En el caso de los cretenses, los pelasgos, y en el caso de los micénicos, los aqueos. En cambio, en la época helénica, que es donde van a surgir pues Esparta, Atenas, Corinto, Mileto, etcétera, pues estas ciudades fueron creadas por otros pueblos, los dorios, los jonios, los eolios. Los vamos a estudiar a estos pueblos en un momento. Por ahora estoy señalando por qué han hecho esta separación. Entonces, al final, las grandes ciudades que tuvo Grecia, llamadas polis, ¿no? Como Atenas o Esparta, fueron creadas por los pueblos que habitaron Grecia a partir del periodo oscuro. Como que si quisiera restringirse el término heleno únicamente a esos pueblos de origen dorio, jonio o eolio, y no darle ese término heleno a los pueblos de la Grecia más antigua, en tiempos de Creta y de Micenas. Ya, en todo caso, nos puede servir, ¿no? Esta diferenciación. Nos puede servir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dejamos esto y estudiamos ahora la primera de estas civilizaciones que existieron en la antigua Grecia. ¿Ya? Muy bien. Allí tenemos a la civilización cretense. ¿No? Ahí está. Muy bien. El nombre ya nos dice su ubicación, pues. Esta civilización se desarrolló en una isla. Creo que vimos en el mapa la isla. Creta. La isla de Creta, ¿ya? Si no, volvemos pues a ver el mapita y nos ubicamos. Muy bien. Entonces, esto es los Balcanes. Muy bien, acá, hacia el sur, está la isla más grande que corresponde a este mundo griego, la isla de Creta. ¿Sí? Ahí está, Creta. Muy bien, entonces, en estas tierras, en estos años, vivía pues un pueblo originario, digamos, de Grecia, los pelasgos. Y ellos fueron capaces de crear en la isla de Creta una primera civilización, ya considerada la más antigua de Grecia y la más antigua de toda Europa. ¿Ya? Como se desarrolló en Creta, le vamos a llamar la civilización
cretense. Mm, que sí, una península, así es porque está cerca al mar, ya, pero está, digamos, se ha metido al mar, ¿sí? Ha avanzado hacia el mar, ¿ya? Muy bien. Y acá hay diferentes penínsulas que vamos a destacar. En el mapa, aquí verás la península del Peloponeso, la península del Ática, acá hay full penínsulas que vamos a ir mencionando, ¿ya? Hoy. Muy bien. Ahí está entonces la isla de Creta. ¿Ya? Es parte del continente europeo. Entonces, ahí empezó la civilización a nivel europeo. Ustedes recordarán que en África la civilización más importante, la más antigua, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera civilización en África, muchachos? En África. ¿Mm? ¿Lo hemos estudiado? Hmm. Uy, no hay un valiente que me conteste, ¿ah? En África, la civilización más antigua fue Egipto. Egipto, en el Valle del Nilo, norte de África. En Asia, ¿cuál fue la primera civilización, muchachos? En Asia, la más antigua civilización del continente asiático. China, no. Ya China ha sido superada por otra civilización. Mm. A ver, muchachos, hemos estudiado, a ver, Mesopotamia, Egipto, ¿sí? India, China. ¿Ya? ¿Por qué hemos empezado a estudiar Mesopotamia? Antes que China, antes que la India, antes que Egipto. ¿Por qué? Porque Mesopotamia fue donde ya eh, surgió la civilización. Uh-huh. Ah, ya, profe, entonces la civilización mesopotámica. No, tampoco, ¿ya? Porque hemos dicho que Mesopotamia es el nombre de un lugar, no de una civilización. En todo caso, existieron varias civilizaciones mesopotámicas, siendo la más antigua, hasta ahora no me contesta. Recuerda que dentro de Mesopotamia habían babilónicos, asirios, acadios, y los más antiguitos eran los sumerios. Ya, muy bien. Entonces, a nivel mundial, la civilización más antigua de todas, ¿ya? Es la Sumeria, ¿ya? En Mesopotamia. Muy bien, pero a nivel únicamente de Europa, pues la primera civilización de Europa fue la cretense, ¿ya? Ahí está, la cretense. Muy bien. A ver, hemos dicho que estos pueblos han pasado por fases tecnológicas, por edades. La edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro. ¿Ya? Los pueblos primitivos se ubican en la edad de piedra. En la edad de bronce y en la edad de hierro ubicamos a las civilizaciones. Recuerda que usamos la palabra civilización para llamar a aquellas sociedades con un alto desarrollo económico, social, político, cultural. Si su desarrollo es inferior, pues no le llamamos civilización. Uh-huh. Muy bien, los cretenses formaron parte de la edad de bronce, ya que ellos lograron mezclar el cobre que tenían en su territorio con estaño y dieron pues vida al bronce. El bronce no lo inventaron ellos, ¿no? Pero pues ya comienzan a trabajar el bronce. Así que Grecia pasa por dos edades, la edad de bronce y la edad de hierro. Por ahora estamos en la edad de bronce. ¿Ya? Muy bien. Los cretenses vivían en una isla, pero en esta isla pues faltaban otros recursos, necesitaban ellos alimentos, necesitaban ellos elementos que podían encontrar en otras islas o en otras tierras. Además pues que eh, la vida no puede restringirse pues a una isla nada más. ¿Qué tenían que aprender?
para poder salir de su isla y contactarse con otra gente y poder pescar, poder hacer comercio marítimo, que tuvieron que desarrollar estos cretenses. Pues la navegación, ¿ya? Tuvieron que aprender a navegar y a construir sus embarcaciones, como este dibujo que ellos mismos nos han dejado, de una embarcación cretense. ¿Ya? Entonces, poco a poco, los cretenses van a salir de su isla para vincularse con el resto del mundo a través, pues, de la navegación. Y podemos decir que fue la primera civilización de navegantes, esta Creta, ¿ya? Así es. Tal vez no fueron los más grandes navegantes, porque después los fenicios los superaron, pero sí podemos decir que fueron los que empezaron esto, los que empezaron la navegación. No todos los pueblos han sido navegantes. Algunos han sido solo de tierra, no de mar. En este caso, Creta ha sido necesariamente pues un pueblo volcado al mar. Si vivimos en una isla, pues ya, caballero, ¿no? Tenemos que saber navegar, pues, porque no puede ser nuestro mundo únicamente la isla. Los barcos, así es. Con esos barcos que los cretenses van a construir, pues van a poder pescar, van a poder hacer comercio marítimo, y este comercio va a constituir la base de la economía cretense, ¿ya? El comercio. En general, ¿cuál es la actividad económica más importante en la mayoría de griegos, en la mayoría de ciudades o estados griegos que existieron a lo largo de este tiempo? Pues el comercio, ¿ya? El comercio, ya que ellos no tenían, como si Egipto o Mesopotamia o China, India, no tenían grandes ríos, ¿ya? El Nilo, ¿no? El Éufrates, el Indo, el Hoanjo, pues permitieron un desarrollo agrícola en estas sociedades que hemos estudiado las semanas anteriores. En cambio, ellos no tienen grandes ríos, no tienen grandes valles donde producir abundantes cereales, ¿no? Y otros alimentos vegetales. Por eso, frente a las limitaciones que tuvo la agricultura, pues el comercio se va a convertir en la mayoría de estos griegos en la actividad económica principal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, pero para eso tenían que aprender a navegar, hemos dicho. Y aquí vamos a utilizar un término, un concepto, talasocracia. ¿Ya? Talaso significa mar. Gracia viene pues de kratos, poder, ¿no? Dominio, fuerza, gobierno. Entonces decimos que talasocracia significa el poder basado en el control del mar. ¿Mm? No todos los pueblos han tenido el control del mar, ¿ya? Hay pueblos que se han expandido por tierra, como lo hicieron los asirios, ¿ya? Otros se han expandido por el mar, ¿ya? A través de muchos barcos, para poder así, ¿no? Pescar, comercializar, explorar otras zonas, establecer colonias. Muy bien, los que se han expandido por el mar, gracias a que han desarrollado la navegación, gracias a que han aprendido a construir barcos, ¿ya? A esos pueblos le decimos talasocráticos, ¿ya? Talasocracias. Creta fue la primera talasocracia. Y de ahí otros griegos y otros pueblos también van a desarrollar la talasocracia, ¿ya? Después mencionaré pues a Micenas, a Corinto, a Atenas, Roma, ¿no? Ya en otras clases pues talasocráticas. ¿Y cuál fue la más grande talasocracia en la antigüedad? Pues se llamó Fenicia. Los fenicios del actual Líbano fueron grandes navegantes, hasta más que los griegos, porque llegaron a zonas más alejadas en esta antigüedad, y también fueron comerciantes los fenicios. Los voy a mencionar más la próxima semana, porque llegaron a chocar los intereses de los comerciantes y navegantes fenicios con los intereses de los comerciantes y navegantes griegos. ¿Cómo se llamó esa guerra en que chocaron estos comerciantes del Mediterráneo? Fue las guerras
médicas. ¿Ya? Muy bien, acá estamos mencionando pues cómo empezó esto. Listo, ¿qué más? A ver, otra cosa que caracteriza a los griegos, y ya lo vemos desde este primer periodo, es que los griegos no tuvieron unidad política. Es decir, eh, construyeron diferentes ciudades, pero estas ciudades no se integraron, ¿ya? En un solo gran estado, en un solo reino o imperio. No lo hicieron. En cambio, Mesopotamia lo hizo, Egipto también, India y China también se unieron. Por algo hemos hablado de unificadores. Sargón, Menes, Chandragupta, Quinchihuantí, unificadores de los territorios que hemos estudiado semanas atrás. En cambio, ¿quién fue el unificador de Grecia? ¿Quién fue el que unió a todas las ciudades griegas en un solo gran reino griego? Pues no hay respuesta, ya no tenemos. Los griegos se mantuvieron ya separados a lo largo de su historia. Y ya con los cretenses vemos esto, porque en la isla de Creta habían varias ciudades y cada ciudad era independiente. Cuando hablamos de ciudades independientes, con su propio gobierno, sus propias leyes, etcétera, utilizamos este término, ¿ya? Ciudades, estados. Ciudades, estados. Lo explicamos, ¿ah? Cuando estudiamos Mesopotamia, los sumerios. Así que los griegos vivieron así, en ciudades-estado, ciudades autónomas en lo político. ¿Ya? Muy bien. Destacaron dos ciudades en el caso de la isla de Creta. ¿Ya? Vamos a verlos en el mapa, ¿ya? Por acá, ahí están los nombres, acabo de verlos. Ahí está. No sé si pueden leer. Dice acá Nosos y dice Festos. ¿Ya? Había más, pero estas son las dos ciudades más importantes de Creta. Y si nos preguntaran por uno, por el más importante, pues sería Knossos, ¿ya? La ciudad hegemónica, digamos, en la isla de Creta, ¿ya? Y la ciudad más importante de esta primera parte de la historia griega, Knossos, ¿ya? Ahí está. Muy bien, entonces vamos a ubicar eso por aquí, ¿ya? Por acá, ahí está, Knossos, ¿ya? Ahí está, con una C delante, Knossos. Ahí está. Muy bien. La mitología nos decía que en Knossos gobernaba un rey llamado Minos, que inclusive en Knossos había un laberinto, y en el laberinto había un minotauro, ¿sí? Ese gigante, ¿no? Con cuerpo humano y cabeza de toro, ¿ya? Entonces se creía que Knossos era una ciudad, pues, de la mitología, ¿no? Que no existía, ¿no? Como hablar de la Atlántida, pero no, ¿ya? Arthur Evans, este arqueólogo que aparece aquí, descubrió, ¿ya? Knossos. Descubrió Knossos, ¿ya? Entonces, se sabe de la existencia de este palacio, ahí está, el Palacio de Knossos. Obviamente, esta es una eh, ¿ya? Manera como creemos que era el Palacio de Knossos, ¿sí? Ahí está. ¿Ven murallas? ¿Ven murallas, muchachos? Murallas, murallas. No encuentro las murallas, ¿ah? No veo, ¿ya? Será tal vez porque en ese tiempo no habían guerras propiamente, ¿no? No vemos esas murallas. Igual cuando vemos Caral, Chavín, no vemos murallas, ¿no? Porque no eran tiempos, pues, de guerra, ¿no? Ya después, ¿no? Con los incas ya había que construir, pues, en ciertas zonas murallas o ciudades eh, fortificadas, ¿no? Fortalezas. Pues acá no vemos eso. Así que al parecer no habían, pues, guerras que ameritaran que se levanten esas murallas. Lo que vemos es un palacio donde supuestamente vivió el rey Minos. Y como el rey Minos ya habría sido la persona más importante de Creta, habría, digo, porque es un personaje legendario, ¿ya? Mitológico, no sabemos si existió. Entonces, a esta época también se le ha llamado el periodo minoico.
¿ya? En vez de llamarle el periodo cretense, le podemos llamar el periodo minoico o la civilización minoica, ¿ya? Así le llama Arthur Evans. Ujú. Ahí está, ¿no? No hay murallas en efecto. Muy bien, entonces fue una arquitectura de palacios, las que vemos en Grecia. Ahí está. Muy bien. Entonces, listo. Esto es el Palacio de Knossos, residencia del legendario rey Minos. Eh, Se dice que probablemente no existió un rey Minos, sino existieron muchos. O sea, Minos no sería un nombre propio, el nombre de una persona, sino sería la manera como se ha denominado a los reyes de las ciudades cretenses, así como llamamos eh, faraón a los gobernantes de Egipto, y no hay un faraón, hubieron, ¿no? Eh, ya cientos de estos faraones, pues acá podemos decir que hubieron pues reyes llamados así, Minos. Muy bien. Ahora, para considerar la civilización, ¿qué elemento tiene que estar sí o sí, hemos dicho? Pues la escritura. Si no, pues sería un pueblo ágrafo, y los pueblos ágrafos, los que no tienen escritura, no podemos colocarlos dentro de estas civilizaciones. Los tenemos que colocar pues en edad de piedra todavía, ¿no? Creta tuvo una escritura. Ellos escribían en tablillas de arcilla, ¿ya? Hacían dibujos allí. Hay una influencia, al parecer, de los egipcios en la escritura de estos hombres. Pues, ¿cómo se llama la escritura cretense? Se llama lineal A. Lineal A. Pero, muchachos, esta escritura no ha podido ser descifrada aún. Así que esas tablillas aún no se sabe, pues, qué contienen, ¿no? ¿Qué cosa dicen? No se ha podido. Hay cosas del pasado que no han podido ser traducidos, pues. ¿Ya? Por ejemplo, los grandes quipus de los incas, esos que tienen muchos nudos y desconocemos, pues, por qué tantas cuerdas y nudos y tantos colores y, ¿ya? Igual, pues, el lineal A. ¿Quién sabe? Más adelante se pueda descifrar el lineal A, como se ha logrado descifrar los jeroglíficos de Egipto o la escritura cuneiforme mesopotámica, tal vez más adelante. Por ahora, aún no se ha podido. ¿Ya? Muy bien. También quiero mostrarles esto, ¿ya? Esta imagen de un toro. Muy bien. Los cretenses tenían un deporte, una actividad festiva con toros, con toros. Ajá. Muy bien. A esto vamos a llamarle, hoy le llamamos tauromaquia, a esta actividad taurina. ¿Mm? Pero como no era lo mismo, se le ha llamado taurocatapsia a esta actividad taurina en la antigua Creta. ¿Ya? Pero si te preguntaran, como preguntó el profesor Girafales a don Ramón, ¿usted sabe dónde surgió la tauromaquia? Pues decimos Creta. ¿Ya? Si te preguntan taurocatapsia, pues en sí es la manera correcta de llamarle a esta actividad. ¿Y en qué es diferente a lo de ahora? Que actualmente, cuando sueltan al toro en una plaza, pues el torero, que es el que lo enfrenta, usa una capa y termina, pues, ¿no? Matando al toro. Acá al toro no se le mataba, acá no se usaba capas, ese tipo de cosas. ¿Qué hacía entonces la persona que hacía el espectáculo? Pues hacía acrobacias. Soltaban al toro y lo que tenía que hacer era saltar sobre el toro para eludirlo. Saltar sobre el toro, pues qué difícil, ¿no? Como se ve en la imagen, vamos a agrandarlo para verlo, ¿ya? Entonces, ese, entre comillas, torero, no es un torero propiamente, ¿ya? Se apoya en los cuernos del toro y salta sobre él, ¿ya? Y salta otra vez y está al otro lado, el toro quedado, pues, eludido, ¿ya? Y esto seguramente no generaba, pues, que la gente, pues, celebre, ¿no? Esta acrobacia, ¿no? Ya, qué bravo, ¿no? Enfrentar un toro así. Muy bien, entonces,
Esto sabemos que existió en Creta porque ellos nos han dejado, ¿no?, pinturas como estas. Ajá. Muy bien, ahí está. Para ellos el toro era un animal pues respetado, sagrado, no lo mataban, no como lo hacen los toreros de ahora, ¿no? ¿Ya? Bueno, a los animales se les mata pues porque nos alimentamos de las reses, pero el sufrimiento del animal, ¿no?, es lo que no comparto tampoco, ¿no? ¿Qué le pasó a esta civilización que se desarrolló pues por un milenio? ¿Qué le pasó? Pues se debilitó. Se habla de terremotos que destruyeron los palacios, que debilitaron esta cultura. Inclusive se habla de un maremoto. Ya hay quienes dicen pues que ya la caída de esto es, ¿no?, la desaparición de la Atlántida. Bueno, eso ya me suena muy difícil. Pero el golpe final, ¿quiénes se lo dieron? Pues un pueblo que llegó desde el norte de Grecia, llegó y ocupó Grecia. Este pueblo conquistador se llamó Aqueo, el pueblo aqueo. Los aqueos, como otros que voy a mencionar después, los dorios, jonios o eolios, tienen en común que tuvieron el mismo origen. Todos esos pueblos que van a comenzar a llegar a Grecia a partir de los aqueos eran de origen indoeuropeo, ¿ya? Y no solo los indoeuropeos llegaron a Grecia, llegaron también a Italia. Los latinos que darán vida a Roma, o los hititas, o los arios que llegaron a la India, como vimos pues en la semana pasada, ¿no? O los persas que se instalaron en la meseta iraní, y así distintos pueblos indoeuropeos, como se le ha llamado, ya que poblaron la India, como también pues el continente europeo, por algo el nombre indoeuropeo. Ellos compartían, digamos, una lengua, la lengua indoeuropea, que va, ¿no?, a mostrarnos similitud, por eso, entre estas lenguas de estos pueblos. Los aqueos fueron un pueblo indoeuropeo que dominó Grecia en este tiempo, ¿ya? Y dominó la isla de Creta. Entonces, Creta cayó cuando los aqueos dominaron, pues, su territorio, ¿ya? Pero como los cretenses habían logrado en esos 1000 años un importante desarrollo cultural, entonces los aqueos lo que van a hacer, pues, es asimilar los avances de los cretenses. Así que los aqueos tendrán como cultura eh, una cultura que vamos a llamar creto-micénica. Creto porque heredaron, ¿no?, sintetizaron los conocimientos de estos pueblos, de este pueblo anterior. ¿Ya? Siempre hay que, pues, quedarnos con lo bueno del pasado, ¿no? Muy bien, chicos. Pasamos a la siguiente civilización, la micénica. A ver, hemos dicho que los aqueos dominaron Grecia. Los aqueos entonces levantaron nuevas ciudades, ¿ya? Por ahí podemos ubicar a Tebas, a Argos, ¿ya? Tirinto, pero una de ellas fue la más importante, Micenas, ¿ya? Micenas. Como Micenas llegó a predominar, ¿no?, en este tiempo, es que a esta civilización que los aqueos desarrollaron, le vamos a llamar civilización micénica, ¿ya? O el periodo micénico, porque fue la ciudad dominante en este tiempo. Ojo, dominante no quiere decir que Micenas haya conquistado completamente Grecia, no, sino que era la ciudad, pues, que tenía, digamos, influencia sobre las demás, tenía predominio sobre las demás, pero no es que ejerciera un control directo sobre todas ellas. Es como actualmente, decimos, Estados Unidos es la potencia hegemónica del mundo, pero Estados Unidos no tiene invadido a todo el mundo, ni lo podría hacer, ¿ya? Entonces, vamos a usar bastante esta palabra hegemonía para, ¿ya?, aquella ciudad que tiene liderazgo, que tiene predominio, ¿ya?, sobre las demás ciudades. Muy bien, en este caso fue Micenas.
Muy bien. Así que en este tiempo se levantaron nuevas ciudades-estado de origen aqueo. ¿Ya? Destacó Micenas, descubierta por este impronunciable Heinrich, ¿ya? Suficiente. Su apellido ya está difícil. Yucra es más fácil, ya, mi apellido. También un poquito difícil. Ubicada, dice, en el Peloponeso. El Peloponeso, profe, ¿dónde queda el Peloponeso? Ya, a ver, vamos a buscar el Peloponeso, nuestro mapita. A ver, el Peloponeso. Ahí está, con nombre inclusive. Acá dice Peloponeso. ¿Sí? Peloponeso. Ahí está. Entonces, como ves, el Peloponeso es una península que abarca este territorio. Parece que fuera así como una mano, una garra, algo así con cuatro dedos, cuatro, ¿no? Dedos con largas uñas, algo así me imagino yo. ¿Ya? Algo así. Esta parte es el Peloponeso. ¿Ya? Muy bien. Entonces allí ubicamos a varias ciudades. Acá está Argos, Micenas, Olimpia, ¿ya? Esfacteria, Mantinea, y después vamos a destacar a una gran ciudad. La ciudad más grande que ha existido en el Peloponeso ha sido, grande no en tamaño, sino en importancia histórica, ha sido Esparta, ¿ya? Esparta. Muy bien, entonces el Peloponeso es este territorio que está aquí. Micenas se encuentra allí, donde está el cursor, ¿sí? De mi PC, ahí está Micenas. Uh-huh. Muy bien, estos nombres, Arcadia, Mesenia, Laconia, pues son regiones dentro del Peloponeso. ¿Ya? Ahí está. Y para que no volvamos al mapa, ¿ya? Después, al costado, ves otra península que se llama Ática. ¿Ya? Ática, es más pequeña que el Peloponeso. Ahí está, Ática, esta punta que se encuentra hacia la derecha. Muy bien, y ahí también van a estar varias ciudades, siendo la más importante Atenas. ¿Sí? Atenas. ¿Ya? Cuando ubiquemos Atenas, pues recuerden eso, ¿ya? Y así en Beocia destacó Tebas, y así pues habían distintas regiones dentro de la península del Peloponeso. ¿Ya? Muy bien, regresemos donde estábamos. Aquí. Ya, entonces ya sabemos dónde está el Peloponeso, ¿ah? Ya sabemos. Recuerda ese lugar, porque después San Marcos nos ha preguntado, ¿quiénes se enfrentaron en la guerra del Peloponeso? ¿Ya? Lo básico es saber dónde queda el Peloponeso. Por cierto, la respuesta es Atenas y Esparta. Ya eso lo veremos la próxima semana. Muy bien, Micenas tuvo una economía agrícola, va a producir cereales, ya sabes, ¿no? Trigo, cebada, que era lo más importante, pero también se dedicó al comercio marítimo, como casi todos los griegos. Entonces, antes Creta dominaba pues los intercambios en el mar Egeo, ahora era Micenas quien controlaba esos intercambios. ¿Ya? Micenas era la ciudad pues número uno en este tiempo. ¿Ya? Este tiempo sí era de guerra, porque si vemos una construcción micénica, a ver, como esta construcción que aparece en pantalla se llama la Puerta de los Leones. Es la puerta de entrada a la ciudad de Micenas. Claro, seguramente en esa época se veía pues más bonito, ¿no? Impresionante. Inclusive los leones que están encima de esta puerta, como que ya no se aprecian muy bien por el deterioro, pues han pasado miles de años desde que se levantó esto, ¿ya? Esta es la puerta de ingreso a Micenas, ¿ya? Que aún se conserva. Como verás, utilizaron grandes piedras. Yo veo esto y no tengo el título, ¿ya? Si no viera los leones, yo podría decir, esto es el Cusco, ¿no? Esto es los incas o los huares. En el Perú hemos construido así también, ¿no? Los Tiahuanaco, ¿ya? Bueno, ya los leones que están ahí encima de la puerta, ya esto es Micenas, ¿ya? Y son piedras grandes, porque si comparas el tamaño de esta persona y las piedras que están, ¿no? Allí en los muros, pues son grandes piedras. ¿Ah? ¿Qué tal, chicos? ¿Podrían levantar una piedra para colocarla encima de otra? ¿Mm? ¿Qué tal? Poquito difícil, ¿no? Por eso
los griegos dijeron que estas piedras fueron colocadas por cíclopes. ¿Cíclopes? Ah, esos gigantes de un ojo, los cíclopes. Por eso a esta arquitectura le llamaban ciclópea, porque supuestamente lo hicieron los cíclopes. Obviamente nosotros no vamos a creer eso, ¿no? Ajá. Así decían también en nuestros incas, ¿no? Lo que pasa es que los incas eran gigantes, por eso colocaron las piedras. Eso es un mito, no, no es verdad eso, ¿no? Los incas eran de mi tamaño, ¿no? O sea, ya más o menos nomás en estatura, ya. Era en todo caso una arquitectura megalítica, megalítica, o sea que utiliza grandes piedras, ¿ya? Amurallada, ahora sí vemos una arquitectura con murallas porque la guerra ya es algo frecuente. Son ciudades que han estado en guerra. Para que Micenas pueda tener la hegemonía, tuvieron que darse guerras. Micenas, pues, tuvo una escritura. Esta escritura sería una evolución de la escritura de los cretenses. Ellos tenían el lineal A. Micenas tendrá el lineal B, ¿ya? El lineal B. Este lineal B sí se ha podido descifrar, ¿ya? Entonces, aquí hay un avance ya podemos tener más conocimiento sobre el pasado, ¿no? De esta, ¿no? Antigua Grecia, porque ya se ha podido traducir el lineal B, ¿ya? Pero falta todavía el lineal A. Muy bien, listo. ¿Qué más destacamos? Pues la guerra más importante en este tiempo, la guerra de Troya. La guerra de Troya, muchachos. Muy bien. Para esto vamos a ubicar a Troya, porque la ubicación nos va a hacer entender por qué la guerra. A ver, en este pequeño mapita que voy a utilizar, aquí ubicamos a Troya, dentro de este círculo rojo. ¿Ya? Troya o Ilión, como también se le llama. Por Ilión, la Ilíada de Homero. Ahí está la ciudad de Troya. Muy bien. A ver, los griegos están acá, sabemos, acá está Grecia. Los griegos dominaban los negocios en el mar Egeo. Pero los griegos querían expandir sus negocios al mar Negro. ¿Ya? En los demás mares, pues los fenicios tenían allí predominio en los mares que están al sur. Así que los griegos, con Micenas, querían expandir los negocios hacia el mar Negro. ¿Ya? Como ves, está al norte. Muy bien, pero ¿qué ciudad está en medio en esa expansión hacia el Mar Negro? ¿Qué ciudad está en medio? Troya. Ahí está, ¿no? La ciudad de Troya. Como puedes ver, para que los barcos griegos puedan llegar al Mar Negro y comprar el trigo que se producía abundantemente en los alrededores del Mar Negro, y Grecia necesitaba alimentos porque no tiene suficiente tierra para producir, ¿no?, sus propios cereales, necesita comprar trigo de afuera y para eso lleva pues sus artesanías, ¿no? Para intercambiarlos. Pero como vemos, los barcos tenían que pasar por un estrecho, ¿sí? Es un mar angosto, como vemos, hay un mar angosto allí, el Esponto, o los Dardánelos, como se le llama ahora, y así podían avanzar y llegar al Mar Negro, ¿ya? Hay un camino por mar, ¿no?, al Mar Negro, ¿no? Ya, muy bien, pero este paso al el Esponto o a los Dardánelos lo controlaba Troya, ¿ya? Así es, como que hoy pues un auto quiere meterse a una, o sea, autopista, pero hay ahí un puesto que le dice, paga tu peaje para que entres. O bien Troya, entonces, le va a exigir también a los griegos para que puedan estos cruzar hacia el Mar Negro. Troya era un obstáculo para el expansionismo griego. Entonces, Micenas y las demás ciudades griegas, aqueas, ¿qué decidieron hacer? Pues tumbarse a Troya, ¿ya? Y así facilitar la expansión al Mar Negro. De esa manera, ya se dio la guerra de Troya. Micenas y otras ciudades griegas, aqueas, a los griegos de ese tiempo le decimos aqueos,
¿Sí? Ya lo hemos dicho. Muy bien, los griegos se enfrentaron entonces a Troya. Muy bien. ¿Dónde queda Troya, muchachos? ¿Dónde queda Troya? ¿Recuerdas cómo se llama ese lugar? ¿Mm? ¿Cómo se llama este lugar? Le hemos llamado de varias maneras. Anatolia, Asia Menor, Turquía, que es el país actual que se ubica en esta zona. Así que Troya se ubicó en Asia Menor, hoy Turquía. ¿Ya? Ahí está Troya. Troya existió, pero Troya no es simplemente ya una ciudad, ¿no? Inventada, ¿no? En la obra de la Ilíada. No, Troya existió. Ya Troya fue descubierta y así sabemos que esta guerra fue real. La guerra de Troya fue real. ¿Ya? Ah, profe, entonces también fueron reales Aquiles y Héctor y Helena y Paris. Ah, eso sí no podemos demostrar, ¿no? Eso sí, no hay cómo demostrar que existió un Aquiles, ¿sí? Un Héctor. Sabemos que existió Troya, Micenas, que se dio una guerra, pero esos personajes habrán sido inventados, pues, ¿no? Históricamente no podemos demostrar su existencia. ¿Cuál fue la causa de la guerra de Troya, muchachos? ¿Cuál fue la causa? Pues ya lo dijimos, la rivalidad comercial y el control del acceso al Mar Negro. ¿Por qué hago esta pregunta entonces? Ah, para ya decirles que si en una pregunta de historia preguntamos por la causa de la guerra de Troya, no vayas a contestar que Paris, el príncipe de Troya, se llevó de Grecia a Helena, la mujer más hermosa del lugar, porque eso es literatura, ¿no? Es una obra, la Ilíada. Y esa obra no es una obra histórica. Los personajes no son reales, o si lo fueron, no podemos demostrarlo. ¿Ya? Muy bien. Ah, no, profe, la cólera de Aquiles, ¿ya? Porque Héctor mató a Patroclo, o Briseida, tampoco, ¿no? Ya, Aquiles es un personaje mitológico, un semidios. ¿Realmente podemos hablar en historia de un semidios? No, eso es mitología, ¿no? Así que la causa fue una causa económica, como siempre, siempre las causas son económicas y luego políticas, ¿ya? ¿Y cuál es la causa política acá? Ah, que Micenas quería más poder, quería expandir, ¿no? Su influencia, su hegemonía a más territorios, en este caso a las costas del Mar Negro. Y para eso había que aplastar a Troya. Como en efecto Micenas lo logró. Micenas derrotó a Troyas. Ah, profe, él sí debe ser histórico. Agamenón. Agamenón era el rey de Micenas, el que tenía a su servicio a Aquiles. Pues sí debe existir Agamenón, me dirán, porque hay una máscara llamada la máscara de Agamenón, que ahí aparece en pantalla. Bueno, tal vez existió Agamenón, pero no podemos demostrarlo con esa máscara, porque por más que le llamaron la máscara de Agamenón, no podemos asegurar que sea Agamenón. ¿Ya? ¿Cómo lo demostrarías? ¿No? ¿Ya? Le han llamado así, pues yo le pongo entre comillas, porque no sabemos si es Agamenón realmente. Muy bien, la cuestión es que Micenas sí ganó, ¿ya? Y así el poder de Micenas llegó a lo más alto. Estaba en su mejor momento Micenas, pero estaba en pleno proceso de recuperación también. ¿Por qué? Porque, a ver, tú puedes ganar una guerra, esta fue una guerra larga, dura, ya puedes haber ganado, pero terminas debilitado. Tienes que recuperarte, tienes que recuperarte. ¿Ah? Francia e Inglaterra ganaron las guerras mundiales a Alemania, pero terminaron muy golpeadas, terminaron en crisis, ya, terminaron muy mal. Pues igual Micenas, pues está en plena recuperación, pero en eso va a ser atacada Micenas, ¿ya? ¿Quiénes entraron a Grecia? Otro pueblo indoeuropeo llamados los dorios, ¿ya? Los dorios. Los dorios fueron conquistando ya gran parte de Grecia y sobre todo los dorios se metieron ¿a dónde? A la península del Peloponeso, que es donde estaba
Micenas, ¿no? Argos, etcétera. Y los dorios tomaron el control de ese lugar. Entonces cayó Micenas. ¿Qué pasó? Pues Micenas ya venía desgastada de la guerra de Troya. Y además, estos dorios estaban en un nivel tecnológico superior al de Micenas. ¿Así? Cuando digo nivel tecnológico, ¿a qué me refiero, muchachos? Edad de bronce, edad de hierro. ¿En qué edad estaba? A ver, pregunta, muchachos, contéstenme, por favor, por el chat, como quieran. ¿En qué edad se encontraban los micénicos? ¿En qué edad? ¿La de piedra, de bronce o de hierro? Se encontraban muy bien, se encontraban, así es, ya, gracias, Brioso, Tueros, Valencia, Castro, correcto, estaban en la edad de bronce, desde, ¿no? Micenas, desde Creta, estamos en la edad de bronce acá en Grecia. Pero ya otros pueblos ya habían pasado a la edad de hierro, estos griegos todavía, ¿ya? Así es. Muy bien, fueron los indoeuropeos, ya de otra zona que habían empezado con esto. Los dorios venían con armas de hierro. Micenas tenía armas de bronce. Y ya hemos mencionado, pues, la superioridad del hierro sobre el bronce. Y esto importa, pues, en las guerras, ¿no? La cuestión tecnológica. Muy bien, y así cayó Micenas, muchachos. Chavo, entonces, civilización micénica fue derrotada por los invasores dorios, quienes se apoderaron de la península del Peloponeso. Muy bien, con la llegada de los dorios, preguntó la Universidad de San Marcos, ¿ya? ¿Qué edad se desarrolló? Bueno, en verdad preguntó al revés. ¿Qué caracterizó a la época oscura o al periodo oscuro o la edad oscura, como quieran llamarle? Pues lo que caracterizó este tiempo fue la invasión de los dorios, la llegada de estos conquistadores dorios, ¿ya? Que lo sufrió Micenas y otras ciudades aqueas de ese tiempo. Muy bien, los dorios entonces controlan sobre todo el Peloponeso, ¿ya? Con ellos se introdujo el hierro a Grecia. Por lo tanto, a partir de la época oscura, hablamos de la edad de hierro en Grecia. ¿Está bien? A partir de acá, todos los periodos que vengan, ya estamos en la edad de hierro. Al inicio es que hemos estado en la edad de bronce. ¿Ya? Muy bien. Ahora, se dice que esta época oscura es una época de decadencia cultural, porque los dorios habrán sido buenos guerreros, pero culturalmente eran inferiores, perdón, a Micenas y a Troya, perdón, también a Troya, y a Creta, iba a decir, inferiores. ¿Ya? Estos dorios no escribían, no tenían una escritura, no dejaron textos escritos, no dejaron documentos. Si Creta, más antiguo, dejó documentos, solo que no se puede leer, los dorios no lo hicieron. Y cuando un historiador no tiene suficientes fuentes, ¿ya? Es decir, elementos para poder estudiar, ¿no? El pasado, pues entonces queda en la oscuridad. No sabe qué pasó allí, porque solo con construcciones u otras cosas no es suficiente para poder saber qué pasó realmente en ese tiempo. De allí que se le llame época oscura a este tiempo. Oscura porque hay un vacío en el conocimiento de esta parte de la historia griega ante la falta de documentos, de textos, de fuentes históricas. Y esto debido pues a la decadencia cultural de la época. Ya con el tiempo los dorios van a tener escritura y van a tener una cultura, ¿no?, relativamente avanzada. Al inicio era el problema. También en este tiempo llegaron los jonios y los eolios, otros pueblos indoeuropeos. ¿Qué harán estos nuevos pueblos? Pues van a fundar nuevas ciudades. ¿Ya? Cuando ellos fundan nuevas ciudades, estamos entrando a una nueva
época, la época arcaica. ¿Ya? La oscura era cuando llegan estos pueblos. La arcaica es cuando fundan nuevas ciudades a las cuales llamaremos polis. ¿Ya? Polis, así con la S al final. Polis significa ciudad, ¿ya? O ciudades. Ahí están. Entonces, los dorios, jonios y eolios van a fundar nuevas ciudades. A estas le llamamos polis. ¿Ya? Por ejemplo, los dorios van a fundar Esparta. Los jonios van a fundar Atenas, las dos más importantes ciudades a partir de este momento. ¿Ya? En la época arcaica y sobre todo en la época clásica, a la cual vamos a llegar. Muy bien. Las polis, como sabemos, son ciudades-estado. O sea, cada ciudad era autónoma respecto a otra. Muy bien. En esta época arcaica, como hemos visto, han llegado diferentes pueblos a Grecia y han ejercido un dominio sobre los pueblos anteriores, aqueos, los pelasgos. En sí, toda esta suma de pueblos era demasiado para el territorio griego, porque en sí es un territorio que tiene pocos valles, ya no había tierra agrícola para todos, no. Entonces, pronto los recursos se le acababan a los griegos, ¿ya? Y habían enfrentamientos entre ellos, por las tierras, ¿no? Por los valles. La solución era, pues, dedicarse al comercio, expandirse, bien, pero la Universidad de San Marcos justamente nos preguntó esto, ¿no? Ante el aumento de la población griega de ese tiempo, ¿ya? Y los enfrentamientos por los recursos, ¿cuál fue la respuesta de los griegos ante esta situación complicada? Pues la respuesta era colonizar otros territorios. ¿Qué significa colonizar? Pues poblar otras tierras. En este mapa vamos a representar eso, ¿ya? A ver, acá tenemos Grecia, ¿sí? Acá están las 4 polis más importantes de este tiempo. Está Tebas, Corinto, Esparta y, para mí, la más importante, Atenas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí están los griegos. Pero los griegos, como vemos, van a colonizar otras tierras. Esas tierras colonizadas son las que aparecen de color anaranjado. ¿Ya? Así dice este mapita, de color anaranjado. ¿Cuáles son estas tierras? Pues el sur de Francia, de España, donde está Barcelona actualmente, el sur de Italia. A esta parte, sur de Italia, se le llama Grecia Magna. La isla de Sicilia, y así también destacábamos las costas del Mar Negro, donde los griegos se han difundido desde que ganaron la guerra de Troya. ¿Ya? Y ya tal vez la zona más importante de colonización fue Asia Menor. Asia Menor, ya sabes, este territorio donde está Turquía actualmente. ¿Ya? Y así no solo están pues Atenas, Corinto y Esparta, también pues hay otras ciudades más allá, como Bizancio, que era una ciudad pues justo como para entrar al Mar Negro. Bizancio será muy importante años más tarde, en la Edad Media. La llamaremos con otro nombre, Constantinopla, pero ya los griegos ya la tenían con el nombre de Bizancio. Mileto también importante, ciudad donde dicen nació la filosofía y donde empezó las guerras médicas. También fundaron colonias en tierras egipcias, con el permiso de ellos, ¿ya? Y así Siracusa, Tarento y otras más, ¿ya? Entonces, esto es la respuesta a la escasez de recursos, a, a, a la escasez de tierras, pues, en Grecia, la colonización. Y así lo griego no se desarrolló únicamente acá, sino que se difundió por otros lugares. Por Italia inclusive, porque los italianos, los romanos, pues tenían desde el inicio una cultura similar a los griegos. Porque los griegos estaban en Italia e influyeron sobre los romanos que nacieron pues en ese entonces. Muy bien. Pasamos a la época clásica, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Este
esta época clásica, ¿ya? Dice, el periodo de auge de las polis. Auge significa, pues, ¿no? El periodo de mayor desarrollo en distintos aspectos, ¿no? Político, económico, cultural. La época clásica, ¿ya? Así es, de finales del siglo VI a principios del siglo IV. Pero el siglo más importante de esta época clásica de los griegos es el siglo V, el siglo V antes de Cristo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a estudiar qué pasó cómo se organizaron las ciudades de la época clásica, pero nos preguntamos acá algunas cositas. ¿Por qué las polis no se unificaron? ¿Por qué las ciudades griegas se mantuvieron separadas unas de otras? ¿Por qué no tener un gobierno para todos? ¿No sumarían fuerzas? ¿No podrían crear así un gran imperio conquistando a otros? Puede ser. Por algo, los otros pueblos se unieron y crearon imperios. En el caso de Grecia, no existió un imperio griego, no existió un reino griego, ¿ya? O un solo estado griego. No, porque para hablar de reino, imperio, de un solo estado, tiene que haber unificación política, cosa que no ocurrió, ¿ya? Cada ciudad era un pequeño estado independiente. Muy bien, ¿por qué no se unificaron? Pues cuando hacen esta pregunta suelen colocar la geografía. La geografía nos puede separar. Las distancias, las montañas, ¿no? Los ríos grandes pueden hacer que una población se desarrolle pues separado, ¿no? De otras, que se encuentra al otro lado, ¿no? De la montaña, al otro lado del río caudaloso. Así es, ¿no? Entonces la geografía nos puede separar y en el caso de Grecia eso fue muy claro. Grecia es un territorio, los Balcanes en general, es un territorio muy accidentado, ya muy montañoso. Entonces tenemos acá un pequeño valle, acá se levanta con el tiempo una ciudad y está rodeada por montañas, lo cual dificulta que la gente de acá pues esté en contacto con los que están más allá, cruzando la montaña. Entonces esto influyó en que los griegos se desarrollen en autonomía. Entonces en cada lugar pues una ciudad independiente. ¿Ya? Muy bien, entonces la geografía influyó en esto. Ya con el tiempo, no quisieron unirse. ¿Por qué no? Porque en cada ciudad había una élite que dominaba y que no quería renunciar pues a sus privilegios uniendo su ciudad con otras. Porque cuando se unen, pues al final una élite termina dominando nada más. Las demás ya pierden el control. Aparte de que habían diferencias entre las ciudades. Las ciudades no eran pues igualitas. No, no eran. ¿Ya? En lo étnico habían algunas diferencias. Atenas es de origen jonio, Esparta es de origen dorio. Es cierto que en el fondo ambos son indoeuropeos, pero de diferentes ramas. Pues no es lo mismo, no es lo mismo, ¿ya? Así es, como cuando ya, no sé, escuchamos a alguien hablar quechua y le pedimos a otra persona que habla quechua que nos ayude a traducirlo. Te va a decir, no, ese quechua no lo entiendo porque es de otro lugar, ¿no? Y pues igual, ¿no? Habían diferencias, algunas diferencias también, pues, entre esta gente, ¿no? Diferencias políticas, algunos preferían, pues, la aristocracia, otros la democracia, como vamos a ver en el caso de Atenas. Así que habían diferencias, eran comerciantes la mayoría de ciudades, y pues eso los lleva a también ser rivales, porque entre comerciantes, pues, compiten por los mercados. Entonces alguien dirá, entonces, ¿por qué hablamos de griegos? ¿Por qué hablamos de una Grecia? ¿Por qué? ¿No? Cuando yo digo Grecia, hoy en la clase, en el título Grecia, pues el título Grecia no se refiere a un solo estado o un solo pueblo,
se refiere a un territorio, el territorio griego que llamamos Hélade. En ese territorio se desarrollaron numerosas ciudades, las polis, y cada ciudad en lo político era independiente, pero en lo cultural sí había, digamos, se compartía la cultura. ¿Ya? ¿Qué vinculaba a las polis? El idioma. Hablaban el mismo idioma, hablaban griego, ya todas estas ciudades. Ya podrían hablar un griego un poquito diferente, ¿no? Un dialecto local, pero era el mismo griego. En cambio, los persas, los egipcios hablaban otros idiomas. ¿Ya? Entonces, frente a esos que hablan otros idiomas, pues ellos se sienten identificados, unidos con otros griegos de otras ciudades, ya que hablan el mismo idioma. La escritura, igual, ¿no? ¿Ya? Tomaron la escritura de los fenicios, ellos crearon los fenicios un alfabeto de 22 consonantes, pues tomaron ese alfabeto, le agregaron vocales y así vemos un alfabeto griego que se difundió en toda Grecia. Comparte. Entonces, a la hora de escribir utilizan los mismos caracteres. Alfa, beta, gamma, delta. Muy bien. La religión. Ellos creían en los mismos dioses. Ya desde la antigua Creta comienzan digamos, a manifestarse esta religión. Ya se desarrolla pues con los aqueos y ahora se consolida con los griegos de esta época. Ya sabes a qué dioses me refiero, ¿no? Desde Zeus hasta, bueno, hay numerosos dioses griegos. Podrían tener sus favoritos, por supuesto. Atenas prefería rendirle culto a Atenea, ¿ya? Esparta tal vez a Ares, ¿ya? Y a Heracleo, Atenas también a Poseidón, porque era una ciudad navegante, pero pues creían en la existencia de los mismos dioses. Y así la cultura era lo que los unía, ¿ya? Conocimientos que eran compartidos, maneras de construir, estilos, ¿sí? Muy bien. Entonces, en lo cultural, tenían pues vínculos. En lo cultural sí había unidad, pero en lo político, pues separadas cada ciudad. Tenemos a la ciudad de Esparta, muchachos. En Esparta, todos los ciudadanos, varones, solo los varones eran ciudadanos, todos los ciudadanos debían ser guerreros, ya debían pues ser soldados de élite, como los que vemos pues en esta imagen. A los soldados de élite se les llama hoplitas, hoplitas. Ahí lo vemos con sus escudos de hierro, redondos, pesados, con sus largas lanzas y una espada corta por si pierde la lanza, ¿no? Y la armadura que utiliza, ¿no? En la cabeza, en el pecho. Ajá, ahí están. Esparta obligó a que todos sus ciudadanos sean guerreros, todos, ¿ya? Esparta no le dio libertad a sus ciudadanos, como ocurrió en las demás ciudades, para que los ciudadanos se dediquen a lo que quieran. Yo soy bueno en los negocios, pues, yo, ¿no? Me gusta estudiar, ¿no? Pero no, en Esparta eso no ocurría. Todos los ciudadanos tenían que ser guerreros, ¿ya? Y entraban a formarse a los 7 años, a los 7 añitos. Se jubilaban a los 60 años, 60. Toda una vida militar. Por eso decimos que Esparta fue la polis más militarista de la antigua Grecia, ¿ya? Y ahí su fama, que era una ciudad pues de guerreros, esta Esparta, ¿ya? Porque eran entrenados desde corta edad y se mantenían en esto, ¿ya? No es como un ateniense que hacía servicio militar un tiempo y ahí se preparaba, pero luego se dedicaba a lo que él quería. Y cuando había una guerra, pues los llamaban para poder formar un ejército.
¿ya? Entonces, ese soldado ateniense no es un soldado profesional, no se dedica realmente a la guerra. En su vida normal se dedica a otra cosa, ¿ya? Los espartanos le decían, esos filósofos a los atenienses, ¿no? Como en la película 300 tal vez viste. Pues, en cambio, un espartano, ya, su profesión es la guerra, es un soldado, ya, hasta que ya, pues, las fuerzas le ganan, ya cuando está por los 60 años, consideran que ya no es capaz, pues, de ya desempeñarse igual. Muy bien, ahí está. ¿Dónde queda Esparta? En la península del Peloponeso. ¿Ya? Aquí en esta imagen aparece el Peloponeso. Podrás ver un río, el Eurotas. Allí se levantó Esparta. ¿Ya? Y este pedazo del Peloponeso se llama Laconia. Así que decimos que Esparta se ubicó en el valle del Eurotas, en Laconia, en el Peloponeso. Ustedes escuchan los lacónicos cuando se refieren a la antigua Esparta, a la antigua Grecia, o se refieren los lacedemonios, porque así también le llaman a esta zona, se está refiriendo a los espartanos, ya que ellos eran los que dominaban en esta región. Muy bien, ya hemos dicho que Esparta fue fundada por los dorios, un pueblo guerrero que dominó esta zona de Grecia, que fue capaz de derrotar a Micenas. Así que Esparta es digna sucesora de esos dorios que derrotaron a los micénicos años atrás. Esparta tenía el mejor valle de Grecia. El Eurotas formaba un valle agrícola, pues, que hizo que esta ciudad tuviera en la agricultura la actividad más importante. Los espartanos, entonces, tenían una economía agrícola, lo cual era, digamos, una excepción, porque en general los demás griegos tenían como base económica al comercio marítimo. Esparta tuvo la suerte, no la suerte, porque los espartanos ya con la fuerza, ya con el hierro, se apropiaron de esa tierra, el Valle de Eurotas, y esclavizaron a la gente que vivía allí anteriormente, para que trabajen ahora para ellos. Así que no fue suerte, ¿no? Sino ellos se lo ganaron con sus conquistas, ese territorio. Se quedaron con lo mejor, digamos, del territorio griego, el Valle del Eurotas. Pero de todas maneras, la tierra no era inmensa, pues, la tierra agrícola me refiero, como en Egipto, ¿no? Donde ahí sí, pues, había más tierra fértil, porque había un gran río, ¿no? Enorme. De todas maneras, como la tierra es algo, digamos, que eh, no puede tener cualquier persona propiedad sobre la tierra tiene que ser un bien exclusivo para la élite espartana. Y cuando digo élite, me refiero pues a estos guerreros, porque dentro de Esparta no solo se encontraban estos ciudadanos guerreros, en Esparta también habían esclavos, ¿ya? Y alrededor de Esparta habían otros hombres, que llamaremos periecos. Entonces, esta tierra no podía ser para los esclavos ni para los periecos, únicamente para los espartanos verdaderos, los ciudadanos guerreros, nada más para ellos. Entonces, ¿qué se hizo? Que toda esa tierra le pertenecía al Estado espartano, era propiedad estatal. ¿Ya? Y esa tierra era repartida entre los ciudadanos espartanos, no entre todos, sino únicamente entre los ciudadanos, o sea, entre esos guerreros. Cuando nacía un varón espartano, el Estado disponía que se le entregue ya de una, ¿no?, extensa tierra para que este espartano tenga cómo mantenerse, ¿ya? Y el Estado le entregaba además esclavos para que produzcan en esa tierra, para que trabajen para él. Mira qué fácil es la vida, ¿ya? Si nacemos y el Estado ya nos va a dar tierras y esclavos, ¿no? Pero ¿con qué condición el Estado te daba eso? ¿Qué esperaba el Estado de ti al darte todo eso, ¿no? Pues mira, espartano, ahora que tú ya no tienes que preocuparte por cómo te vas a mantener, porque mira, te he dado tierra y esclavos,
Tu única preocupación tiene que ser convertirte en un soldado de élite y defender Esparta, ¿ya? Morir por Esparta si es necesario, a cambio de todo lo que te estamos dando, ¿ya? Entonces, Esparta buscó solucionar los problemas económicos de sus ciudadanos para que estos solo se preocupen en, pues, convertirse en soldados de élite. Ahí están. Pero ¿qué pasaba si un bebé espartano, un varón, nacía mal? Nacía mal, ¿ya? Enfermo, con pues alguna malformación física. Entonces, cuando nació un bebé espartano, según cuentan, examinaban primero al bebé, ¿ya? Aparte, antes de entregarle a la madre, y se encontraban que el bebé nació mal, ¿ya? Lo mataban, según dicen. Mataban a los bebés espartanos que nacían así. Una práctica que llamamos eugenesia actualmente. Querer que únicamente sobrevivan, pues, aquellos que no están en condiciones aptas, digamos, ¿no? Lo cual es terrible, en mi opinión, ¿no? Porque ya, ¿qué culpa tienen esos bebés? Además, uno puede superar sus limitaciones físicas con el esfuerzo, uno puede, ¿no?, avanzar, ¿no? Ahí está el ejemplo de cuántos discapacitados que pueden tener una vida, digamos, normal, ¿no? Dentro de lo posible. Pero ellos no, ellos decían, ¿para qué? Si dejamos vivir, el Estado al final, ¿qué va a hacer? Va a tener que darle sus tierras, sus esclavos, y este no va a poder recompensar al Estado como se le pide. Por eso la solución era la muerte de esos bebés que nacían de esa forma. ¿Quién estableció esa regla? ¿Quién estableció las leyes de Esparta? Licurgo, un personaje legendario. Licurgo estableció las leyes fundamentales de Esparta. A esas leyes se les llama retra, ¿ya? La retra. Ahí está. ¿Cuál fue el objetivo de Licurgo cuando dio estas leyes duras? Ya, primero un bebé espartano tiene que pasar esa prueba. Ya, si pasa esa prueba, vive con su madre en casa hasta los 7 años. A los 7 años ya tiene que ingresar al cuartel, no a recibir educación militar. Y así hasta los 60 años. Y esto era no solo para, pues, digamos, los espartanos normales, ¿no? Sino también para hasta los de las familias más elitistas, hasta los hijos de los reyes tenían que pasar por esto, ¿no? Licurgo dio leyes muy duras, ¿ya? Para convertir a sus ciudadanos en guerreros, en los mejores guerreros de Grecia. Y lo consigue. Entonces, Licurgo es el creador del Estado militarista y aristocrático u oligárquico que Esparta tuvo. ¿Y profesor, qué significa esto de aristocracia u oligarquía? Pues una oligarquía o una aristocracia significa que el poder recaía en unas pocas manos, en una élite, o élite, como dicen otros, en un grupo reducido de personas. Aristo significa pocos, así que en un grupo ya reducido nada más de personas recaía el poder. Esto es distinto a una democracia. En una democracia, pues todos los ciudadanos participan en condiciones iguales, igualdad ante la ley. En una oligarquía o aristocracia, como en Esparta, no pasaba eso. Hay gente con privilegios y gente pues que no. La educación espartana era llamada AOG. Era obligatoria, militarista, impartida por el Estado. Empezaba a los 7 añitos, los pobres niños espartanos tenían que ya pues aprender, ¿no?, la lucha, para ser pues con el tiempo grandes guerreros. Y yo me pregunto, ¿y por qué eh, tenían que ser así los espartanos? ¿Por qué guerreros? Pues siempre hay una razón. Esto lo vamos a entender aquí en Sociedad Espartana. A ver, arriba colocamos a los espartiatas, o sea, a los espartanos. Disculpen, chicos, que en casa me hicieron una pregunta, ¿ya? Un espartano me hizo una pregunta.
A ver, le decía que dentro de Esparta habían espartiatas. Así le vamos a llamar a los espartanos verdaderos. También se usan términos más rebuscados como homoioi, que podemos traducir como iguales. ¿Ya? Cuando San Marcos preguntó por las clases sociales de Esparta, colocó espartanos. ¿Ya? Fácil, más fácil. Ahí está. Por cierto, chicos, no me están haciendo preguntas. ¿Ah? No, no estoy leyendo nada en el chat. Hace rato que no me preguntan. ¿Ah? No creo que todo esté así 100% claro. Y si lo es, pues, oh, qué bueno, ¿no? Oye, para que seas espartano verdadero, tenías que ser descendiente de los dorios. Claro, porque, a ver, antes allí, en esa zona, alrededor del río Eurotas, había otra gente. Habían aqueos, ¿sí? Había población originaria, y llegaron los dorios, implantaron su autoridad. Los dorios ahora son los espartanos verdaderos. Y los pueblos dominados son, pues, la población dominada, ¿no? Los esclavos que ahora vamos a colocar. Así que tenías que ser de origen dorio para ser un espartano verdadero. ¿Y a qué se dedica un espartano varón? Pues a la guerra, ya hemos dicho. Y si ya está viejo, pues a la política. Los ancianos integraban, pues, ¿no? El Senado, dirigían las instituciones políticas de Esparta, ¿ya? Con su experiencia, como han sido soldados muchos años, creían que era mejor que los ancianos dirijan. Por eso en Esparta hablamos de una gerontocracia, ¿sí? Ancianos tomando decisiones. Los jóvenes pelean, pues los ancianos hacen política. Ahí están los espartiatas. ¿Ya? Muy bien. Había gente que vivía alrededor de Esparta. A ellos le vamos a llamar periecos. Eran hombres libres, pero no eran ciudadanos. Es decir, no tenían los mismos derechos que los espartanos verdaderos. No tenían. Ellos no recibían esa educación militarista, por ejemplo. Ellos no se convertían en esto. Si colocamos una imagen de los periecos, colocamos esto. ¿Ya? Ellos no son soldados propiamente, ¿ya? ¿Y qué están haciendo? Están haciendo, pues, negocios, están vendiendo ahí su cerámica, sus jarras. Pues, en efecto, los pericos eran comerciantes, artesanos. Mmm, Me preguntan si en Esparta las mujeres podían unirse a la guerra. Eh, pues, las mujeres no, ya, no. Es que también hay limitaciones físicas. Una mujer que entrena duro puede tener, pues, ¿no? La misma fuerza que un varón, es cierto, pero si el varón entrena igual de duro que ella, eh, pues su fuerza física va a superar al de la mujer, ¿no? Porque, pues, es una cuestión biológica. Y para ser un soldado espartano, pues tenías que ser muy fuerte físicamente. Con un solo brazo, el izquierdo, tenías que levantar un pesado escudo de hierro hasta por encima de la cabeza. Si no podías levantar ese escudo con un brazo por la cabeza, no podías ser soldado espartano o de cualquier otro lugar, porque ellos se defendían de las flechas del enemigo, todos levantaban sus escudos y hacían, pues, un techo de escudos como una caparazón de tortuga. Y con el otro brazo tenías que usar, ¿no?, la lanza y atravesar el cuerpo del enemigo y sacarlo, ¿no? Y así avanzabas, ¿no? Con tu escudo, ¿no?, a la izquierda, tu lanza a la derecha, y llevabas, pues, kilos y kilos de hierro encima, ¿no? La armadura que utilizaban. Mm, pues los griegos fueron machistas y la mujer, pues, no fue considerada, pues, en esto. Es un asunto de varones, que la guerra y la política consideraban que eran asuntos de varones. La mujer, como ya preguntó San Marcos, la mujer en la antigua Grecia estuvo recluida en las labores domésticas. En Esparta, sin embargo, se le consideró a la mujer de una mejor forma que en otras ciudades, porque ella era la que se encargaba de todos los asuntos económicos de las familias.
porque el varón está en el cuartel. Entonces, ¿quién se encarga de ver sobre la casa, sobre las tierras, sobre los siervos, sobre, pues, las mujeres, las esposas? ¿Ya? De tal manera, pues, que el esposo llegaba, ¿no? Visitaba de vez en cuando a sus esposas, a sus hijos, menores en casa, pero la mujer era, pues, la encargada de todo. El varón era un visitante, ¿ya? Bien, entonces como tenían más funciones las mujeres en Esparta, pues los varones respetaban más. ¿Ya? ¿Recuerdan la película 300? Un persa le reclama al rey Leónidas, ¿por qué deja que una mujer hable? Porque la esposa de Leónidas intervino en la conversación de esos dos varones, una conversación de política. Y la mujer responde, ¿no? La mujer, la esposa de Leónidas contesta, dice, pues porque aquí en Esparta, ¿ya? Las mujeres procreamos hombres de verdad, le dice al persa. ¿Ya? ¿Qué le habrá querido decir al persa, no? Que él no era un hombre de verdad, ¿no? Solo una mujer espartana daba a luz hombres de verdad, decían ellas, ¿no? Ya que consideraban que sus varones pues eran, ¿no? Guerreros, eran mejores guerreros pues que otros, ¿no? Que eran más fuertes, aguerridos, valientes. Mm. Le exigía a la mujer espartana que haga ejercicios físicos. Tal vez no iba, no pasaba por la UG, la educación, ¿no? Propiamente, pero se le exigía de todas maneras que entrene, que se esfuerce físicamente, porque solo una mujer sana podría tener hijos sanos. Si nacía mal, pues su hijo varón, pues podrían ver que ella era la culpable, ¿no? A pesar que no funciona así genéticamente, pero pues ya hace 2500 años no se sabía que era genética. Muy bien. Tenemos también a los ilotas, ¿ya? Los ilotas eran la población totalmente dominada. Sí, los griegos eran machistas, machistas. Uh -huh. No vemos una gobernante mujer, ¿no? Aquí, a menos en lo histórico, ¿no? Tal vez en lo mitológico puedas meter. En Egipto sí vimos mujeres faraonas. Aquí no. En Atenas menos, ¿no? En Atenas ahí eran muy machistas, muy machistas. Creo que Aristóteles dijo esto, que la mujer es un ente de cabellos largos e ideas cortas. Qué frase más machista, ¿no? Para un hombre considerado uno de los más grandes sabios de la antigüedad, pues el tener conocimientos no necesariamente eh, te hace ser justo, ¿no? Justo en el sentido, pues, darle a cada persona lo que le corresponde, ¿no? Y la mujer tiene su lugar en la sociedad. Muy bien. Los ilotas eran la población totalmente dominada en Esparta. Eran esclavos, dicen unos, no, eran siervos, dicen otros. Es que el ilota no podía ser matado así nomás, no podía ser vendido, cosa que se ocurre con un esclavo. ¿Ya? Entonces ha dicho que el ilota más bien era un siervo que pertenecía al Estado, no a un espartano común, sino al Estado. Y el Estado repartía los ilotas entre los espartanos verdaderos para que cultiven sus tierras. ¿Ya? Entonces acá colocamos una imagen de estos ilotas trabajando en la tierra, pues, ¿no? Al látigo, así que era gente explotada. Cuando vemos la película 300 y vemos, oh, estos hombres, cómo han luchado por la libertad, ya, qué valientes, pero nos olvidamos que los espartanos, pues, tenían un montón de ilotas, los cuales maltrataban para que trabajen en lo que ellos no querían hacer. Los espartanos no sembraban, no hacían estas cosas porque consideraban que era innoble. Eso no era para ellos. Ahora, la pregunta, ¿por qué Esparta se volvió tan militarista? Pues la respuesta principal es la siguiente, ¿ya? Que el número de ilotas era tan alto, por un ciudadano espartano podían haber 10 o 15 o hasta 20 ilotas. Y si los espartanos explotan a esta población ilota, pues ¿qué pueden hacer los ilotas? Rebelarse, aprovechando su número, se pueden rebelar.
Por eso Licurgo, ¿qué estableció? Que todo varón espartano verdadero tenga que ser soldado. Porque si dejamos que nuestros varones se dediquen a lo que sea y no a la guerra, si se dan estas rebeliones, una de ellas va a triunfar y va a acabar con Esparta. ¿Cómo evitamos eso? Pues todos nuestros ciudadanos, guerreros. Cuando se levanten los ilotas, estos guerreros serán capaces de derrotar a esos rebeldes. ¿Ya? Un espartano sería capaz de derrotar pues a 10 rebeldes, ¿no? Por la formación que han tenido, ¿no? Y de esa manera sofocaremos las luchas. ¿Ya? Entonces, de allí el militarismo espartano. Y Esparta tampoco podía salir así nomás al mundo a conquistar, a pelear, por el temor de que internamente se dé una rebelión de ilotas. Una manera de controlar las rebeliones era ver el número. Si el número ya era demasiado excesivo de ilotas, había que eliminar a buen número de ellos. Para eso, ¿qué hacía el Estado espartano? Le declaraba la guerra a los ilotas y empezaban las criptias, que eran cacerías de ilotas, donde los jóvenes espartanos pues practicaban eh, ya matando a estos ilotas. Y así disminuían su número y evitaban rebeliones, lo cual nos habla de una crueldad con esta población pues ilota, que eran los que antes dominaron el Peloponeso y ahora pues tienen que estar en esta situación frente a los espartanos. Bien, en la política de Esparta pues vemos a dos reyes, ahí está, ya encargados del ejército y del culto. Pero por más que habían dos reyes, diarquía le llamamos a esto, por dos, ¿no? Dos reyes, diarquía. Los reyes no fueron las personas de mayor poder en Esparta, no, sino unos ancianos, 5 de ellos, llamados éforos. Ellos vigilaban a los reyes y a los demás. Eran los encargados de hacer cumplir la retra, o sea, las leyes de Licurgo. Ni siquiera el rey podía ir en contra de lo que Licurgo había establecido, ¿no? Años atrás. Todos debían de respetar la ley. Ellos eran ancianos. Había un consejo también de ancianos llamado Jerusía que creaba leyes. Y esas leyes eran llevadas a la Asamblea Popular, donde se reunían los ciudadanos guerreros. Y allí ellos aprobaban o desaprobaban, haciendo ruido, estas leyes. No como en Atenas. Entonces salían los oradores y hablaban de esto, que lo otro, se lucían ahí con su verbo, ya para convencer, para que se apruebe o no una ley. Acá no. Acá, pues, ellos no son de discursos, los espartanos, ellos son soldados, son de acción, no de palabras, y ellos, pues, ya eran así. Muy bien, a ver cómo estamos de hora. Pasemos a Atenas. A ver, muchachos, Atenas. Bien, fue la otra gran ciudad, rival de Esparta, por cierto, y considero que fue la ciudad más importante de la antigua Grecia. Atenas, por todo lo que vamos a decir, ¿ya? ¿Dónde se ubicó Atenas? En el Ática. Ya hemos visto el Ática, ¿ah? Esta península al costado del Peloponeso. En el Ática habían varias ciudades, pues la más importante, Atenas. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Otras ciudades como Celia, ya Atenas destaca. Muy bien, y Atenas tenía un puerto llamado Pireo, ¿ya? Ahí está el Pireo. Muy bien, es como el Callao para Lima, algo así el Pireo para Atenas. ¿Ya? Muy bien, ahí está la península del Ática, fácil de recordar. Atenas, Ática. ¿Ya? Muy bien, ahí está. ¿Quiénes fundaron Atenas? Los jonios, uno de los pueblos que se instaló en Grecia. ¿Ya? La economía de los atenienses se centró en el comercio marítimo. ¿Okay? ¿Y la agricultura? Pues su agricultura eh, fue limitada por la escasez de tierra, ¿no? Fértil. Por eso la economía agrícola, la economía perdón, ateniense fue comercial fundamentalmente, sobre todo pues en épocas avanzadas. Al inicio pues se centraron en la agricultura, pero ya en la medida que Atenas crece,
pues se centró en el comercio marítimo. Muy bien, acá vemos una imagen, como al inicio, de la ciudad de Atenas. Y aquí quiero diferenciar la Acrópolis, que es la parte alta, como ves, hay una montaña sagrada. En la parte alta se levantan los templos. ¿Cómo se llama esa zona? La Acrópolis. Y ya en la parte baja están los atenienses. Pero hay una zona central, como si fuera pues una plaza central de la ciudad. A eso le llamamos ágora. ¿Ya? Ágora. En el ágora se reúnen los atenienses, porque allí se centran las actividades. Como acá en esta imagen nos han puesto, están vendiendo a un pobre esclavo, así que la gente iba pues a hacer, ¿no?, el comercio, o allá alguien está leyendo o dando un discurso, recitando, no sé, poemas, pues eso solían hacer, ¿no?, en el ágora. Así que era un centro, ¿ya? Tanto para el comercio, para la política, para distintas actividades de ellos. Así que los atenienses se centran en el ágora y sus dioses supuestamente están en la Acrópolis, ¿ya? Los dioses arriba, los humanos abajo. Muy bien. Atenas tuvo una evolución política un poquito complicada. Al inicio, Atenas tenía un rey llamado Basileus. Atenas era una monarquía, o sea, el poder se centraba en una persona. Mono significa uno. Pero esto no les gustó a las grandes familias de Atenas y eliminaron la monarquía. Estas grandes familias se les llama eupátridas. Ellos reemplazaron la monarquía por la aristocracia. Aristo significa pocos. Una aristocracia es un régimen en la que una élite es la que tiene el control. El resto está fuera de la política. Solamente una élite manda. Y ellos se pasaban el poder de padres a hijos. O sea, las mismas familias tenían el poder siempre. Era una nobleza de sangre, estos eupátridas. En ese tiempo, frente a las protestas sociales, Dracón fue encargado para que elabore leyes y creó las primeras leyes escritas de Atenas, llamado el Código Severo. El Código Severo. Severo porque las penas eran durísimas. Eso no evitó las protestas sociales. Otro legislador, Samarco nos preguntó por este señor, Solón, ya que él era un legislador, esa fue la pregunta, que era un legislador. Dio leyes también para Atenas. Él dividió a la población según la riqueza, en 4 clases. Ya arriba, los que más tierras e ingresos tenían, y abajo, los que eh, menos ingresos tenían. De tal manera que los que estaban arriba pagaban más impuestos. Los que estaban en la última clase ya no pagaban impuestos, pero tampoco podían ocupar cargos de gobierno. Y los que estaban arriba, como pagaban más impuestos, eran los que podían ocupar los altos cargos de gobierno. ¿Ya? Eso hizo Solón. Y cuando eso hizo, creó la timocracia, que es un gobierno en el que los altos cargos recaen únicamente en gente rica. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya no importaba que pertenezcas a una familia eupátrida, una familia noble de sangre, sino a que demuestres que tengas riqueza y ya podías ocupar los cargos. También Solón eliminó la esclavitud por deudas, lo cual fue algo bueno para la población pobre de Atenas. Pero esto no convenció a la gente humilde, porque ellos estaban excluidos de la política, de la toma de decisiones. En cierta ocasión, Pisístrato lo aprovecha y toma el poder, respaldado, ¿no?, en la población, ¿no?, humilde, ¿ya? Pero él tomó el poder a la fuerza, no siguiendo pues lo que la ley establecía. Por eso los griegos, a la gente que hace eso, le llamaban tirano. El tirano es el que toma el poder por la fuerza. Sea un gobierno bueno o malo, si llegabas al poder de esa manera, eras un tirano. Así que existió la tiranía en Atenas, ¿ya? Y tras la muerte de Pisístrato y el fracaso de sus hijos que quisieron reemplazarlo, Clístenes, un legislador muy importante, estableció la isonomía. ¿Qué es eso? Pues la igualdad.
la igualdad entre los ciudadanos. Entonces, ahora si eres un ateniense verdadero, ¿ya? Eh, Seas pobre o seas rico, tienes los mismos derechos. La isonomía es la igualdad ante la ley de los ciudadanos. Y como tienes los mismos derechos, sea ciudadano rico o ciudadano pobre, puedes estar en los cargos públicos. ¿Ya? Muy bien, entonces ya no es el gobierno de los ricos, sino es el gobierno de los ciudadanos. ¿Ya? Cuando esto hace Clístenes, pues dio vida a la democracia. Por eso a él le llamamos el padre de la democracia, a este Clístenes. ¿Ya? El gobierno de los ciudadanos, donde ellos son los que toman las decisiones. Y habían ciudadanos pobres y ricos, pero su voto era igual, porque tenían los mismos derechos. Muy bien, y para que no hayan otros tiranos, se hacían destierros. En Asamblea Popular se pedía que la gente ponga el nombre de aquel que era considerado una amenaza para la democracia. El nombre que más se repetía era desterrado, expulsado de Atenas por 10 años. A esto se le llamó ostracismo, ¿ya? Y esto lo estableció Clístenes para proteger la democracia, supuestamente. Digo supuestamente porque luego la política utiliza los instrumentos para otros fines. En el aspecto social tenemos atenienses verdaderos. Tenías que ser hijo de padre y madre ateniense, de origen jonio. Ellos tenían todos los derechos, ¿ya? Ahí estaban tanto los subpatrias, esas familias, ¿no? Originarias, como también los demiurgos, que es una manera de llamar, pues, a la gente del pueblo. Y la mujer, como me preguntó, pues, una compañera, quedó restringida al ámbito doméstico. Machistas. Muy bien. Los metecos eran extranjeros libres que vivían dentro de Atenas. Libres. Y Atenas no se hizo problema con los extranjeros, no como los peruanos, ¿no? Hay una ola anti-extranjera, yo no estoy en esa ola. Pero los atenienses no se hicieron problema, les cobraron impuestos, les permitían hacer sus actividades económicas dentro de Atenas y vieron que ellos contribuían al progreso de la ciudad. Los metecos, ¿ya? Y también estaban los esclavos, que eran muy numerosos también. La mitad de la población ateniense era esclava, provenientes pues de las guerras, los compraban de acá, de allá, y era gente pues explotada, ¿no? Obviamente. Quienes no eran ciudadanos en Atenas, y en general en cualquier lugar de Grecia, no eran ciudadanos las mujeres, extranjeros y esclavos, obviamente, ¿ya? Entonces, un ciudadano era pues un varón libre, nacido en la ciudad, ¿no? Nacido en Atenas, ¿ya? Mayor de edad, ¿no? ¿Sí? Entonces, el concepto de ciudadanía que ellos tenían era más restringido que el que tenemos nosotros, porque del total de la población que vivía en Atenas, solo un pequeño porcentaje era el ciudadano. Porque mira, hay que descontar el 50% de personas que eran esclavos, un 20% que eran metecos, extranjeros, no ciudadanos. Queda un 30% de atenienses verdaderos, pero aquí hay que descontar a las mujeres, que no eran ciudadanas, queda 15%. Hay que descontar a los menores de edad, ¿ya? Entonces, del 15% que quede pues un 8%. Un 8% del 100, pues quiere decir que ellos tenían una idea de ciudadanía restringida. En cambio, nuestra idea moderna de ciudadanía, que todos tienen que ser ciudadanos, ¿ya? Excepto los menores de edad, pero ellos ya a los 18 ya se vuelven ciudadanos. Por eso la democracia de ese entonces no es pues igual a la democracia que ahora existe. Ahora no hay esclavos. Esta democracia es llamada democracia esclavista. En política, ya para terminar, ya son las 10, pues había una asamblea popular donde los ciudadanos se reunían para tomar decisiones, aprobar leyes, que salgan sorteados los funcionarios públicos. Había un bulé, una especie de senado, que era la que se encargaba de
pues crear las leyes. Habían estrategas que dirigían los ejércitos, arcontes, que eran como ministros encargados de asuntos ejecutivos, también de la religión, y un tribunal popular, el Tribunal de los Eliastas. Bien, muchachos, entonces ya el tiempo dio hasta aquí. Ya nos vemos la próxima semana y resolvemos ya las preguntas la próxima semana. Ya nos ganó la hora. Bien, entonces nos vemos jóvenes. Cuídense. Cuídese, profe. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.